Nos vamos ahora en vivo porque está hablando Alberto Fernández. Recordemos que está dentro de su gira presidencial para conseguir adhesiones por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora está en Portugal. Escuchamos al presidente de la Nación. Una gira que va a incluir otros países de Europa. Y hablamos de todo lo que acaba de decir el primer ministro. Argentina en este momento tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. El primer ministro Costa ejerce la presidencia pro tempore de la Unión Europea y aprovechamos para avanzar en temas que vinculan a la Unión Europea y al Mercosur, que como ustedes saben están en un proceso de negociación sobre un acuerdo económico, pero que podemos dar unos primeros pasos en cuestiones sobre lo que no tenemos contradicciones ni puntos de desencuentro, como los temas vinculados al cambio climático, al cuidado del medio ambiente y la preservación de la forestación. Pude transmitirle al primer ministro un poco la situación que la Argentina está viviendo y los trabajos que estamos haciendo ante los organismos internacionales de crédito, tratando de buscar no solamente un acuerdo entre el Fondo Monetario y Argentina, sino fundamentalmente cambiar algunas reglas del sistema financiero internacional que tienen que ver con un mejor desarrollo para este tiempo post-pandemia, como por ejemplo los problemas que significan esa sobretasa que el Fondo Monetario impone a los países que han superado su cuota de endeudamiento. Algo que me contó el primer ministro que ya le tocó vivir cuando llegó. Por eso yo siempre digo que tomo a Portugal como una gran referencia, porque han vivido cosas muy parecidas a las que nos toca vivir a nosotros. Portugal y Argentina son dos pueblos hermanos, son muchos de nosotros llegamos de los barcos, nuestros abuelos, nuestros padres llegaron de esta Europa y de Portugal puntualmente. Portugal es también una puerta de entrada de América Latina a Europa, debe serlo. En lo personal creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que Portugal tiene un gobierno muy afín a nuestro pensamiento, muy afín a nuestro concepto sobre lo que el mundo se debate, y que esa buena sintonía debemos aprovecharla en favor de nuestros pueblos, porque cuando dos gobiernos parten de filosofías comunes, todos los acuerdos son más simples. Así que hablamos de todo en privado, hablamos de todo con los ministros. El primer ministro ha dado cuenta de los temas que en concreto podemos empezar a trabajar, como poner en marcha un estudio científico para el mejor aprovechamiento de los océanos. Algo que ya estamos trabajando con Portugal para el tratamiento de residuos, que Portugal tiene vasta experiencia. Le hemos propuesto que Portugal nos ayude a ingresar a África con la tecnología agropecuaria, algo que Argentina es pionera en el mundo. Hemos visto cómo podemos complementarnos en materia del mercado de vinos, para ver cómo podemos trabajar juntos y competir, y hacer que el mundo disfrute de los vinos, de los buenos vinos portugueses y de los buenos vinos argentinos. Y también de ver cómo profundizamos el turismo entre Argentina y Portugal. Le contaba al primer ministro que muchos años di clases en Salamanca, y cada vez que terminaba mis clases en Salamanca tomaba la ruta que terminaba en Porto, y de Porto bajaba por la costa atlántica. Portugal es un país maravilloso, es un país de una hermosura singular. Tiene el lugar donde, siempre digo lo mismo, yo me sentí ínfimo en el mundo, que es el Cabo de Roca. Esa inmensidad del mar y esa
mole de piedra y uno se siente tan pequeño ahí uno toma dimensión de lo pequeño que es en el mundo un ser humano. Con lo cual, y no le quiero decir al primer ministro y a los portugueses todas las bellezas argentinas porque es como hablar de sí mismo, pero el intercambio turístico lo tenemos que profundizar al máximo, como destinos de argentinos en Portugal y de portugueses en Argentina. Y yo de lo que sí quiero públicamente darle las gracias al primer ministro, al presidente, que ayer fue singularmente amable y afectuoso conmigo, pero en los dos, en la figura de los dos, al gobierno de Portugal, por acompañar a la Argentina como la acompaña en este momento difícil que la Argentina afronta, y decirle gracias públicamente, de verdad gracias, querido amigo, porque estamos necesitando de la comprensión de Europa, de la comprensión del mundo, en un momento que para la Argentina era difícil cuando llegamos y se hizo mucho más difícil con la pandemia. Así que siempre es grato volver a Portugal, siempre es grato reencontrarse con un amigo, como lo es Antonio. Es muy grato encontrar un gobierno que filosófica y conceptualmente comparten posiciones semejantes y tenemos mucho por hacer. Hoy empezamos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, presidente? Primer ministro, Melissa Molina, de Página 12. Quería consultarle si durante el encuentro hablaron sobre las negociaciones de Argentina con el FMI y en ese sentido si conversaron también un poco, lo dijo Alberto Fernández, sobre el modelo portugués que siempre el presidente argentino elogia. Y en ese sentido también preguntarle si, al primer ministro puntualmente si va a respaldar la postura de Argentina frente al FMI y si va a respaldar la eliminación de los sobrecargos de interés de los programas del FMI, como propone Argentina. Y si me permiten una cosa más, sobre las vacunas, si hablaron sobre la desigualdad a la hora de repartirlas y sobre la liberación de las patentes. Gracias. ¿Empiezo yo? Empiezo yo y después te doy la palabra. Obviamente hablamos de todo eso. Obviamente hablamos de todo eso. El tema con el Fondo Monetario Internacional para nosotros es un tema muy presente, que el primer ministro conoce mucho, porque cuando lo visité siendo todavía candidato, vine a conocer qué es lo que se había hecho en Portugal en aquel entonces. Con lo cual, el tema estuvo muy presente, le planteé al primer ministro cuál era la propuesta argentina, el resto lo va a comentar él. Y también hablamos de la vacuna y de las dificultades que tenemos y ver de qué modo podemos complementarnos para ayudarnos a conseguir las vacunas que Argentina y Portugal siguen necesitando.